todos mis amigos. Un saludo, Angélica, Gustavo, gracias por esa labor que han hecho ustedes con este fantástico proyecto de tenernos en cuenta. Estamos de corazón para apoyarlos a través de nuestros conocimientos y aprender, porque nunca paramos de aprender a través de todos nuestros colegas y compañeros. De cada uno se aprenden en diferentes áreas. Entonces, quiero hacer mi aporte esta noche con un tema muy especial. En algunos países y algunas personas lo desconocen, que es el apilarnil. Bueno, sabemos que la apiterapia se trata con los productos de la colmena. Entre los productos de la colmena conocidos, pues no nos cansamos de repetirlo por sus bondades y sus efectos terapéuticos al ser humano y también en animales. Como zootecnista, experiencia en salud animal, les inicié la apiterapia con animalitos, dando excelentes resultados, llevándome a participar y escudriñar y estudiar en la salud humana ciertos casos que vamos a tratar. Entonces, entre los productos que manejamos en la apiterapia, llámese miel, polen, propóleos, jalea real, cera y el apilarnil, conocido de pronto en otros países, por ejemplo en mi país también es conocido como leche de zángano o larva de zángano. Igual es el componente principal del apilarnil, es a base de larva de zángano. ¿En qué consiste y qué bondades tiene el apilarnil? Bueno, el apilarnil es un producto completamente natural, orgánico, probiótico, vitalizante, biotrófico, refrescante, que estimula los factores naturales de defensa en el sistema inmune, agotamiento físico y mental, mejora el ciclo menstrual en las mujeres, pero también es un poderoso estimulante en la potencia de los hombres. Aumenta la resistencia del cuerpo a la enfermedad. Esto quiere decir que refuerza mucho el sistema inmunológico. Indicado en recuperación postoperatoria, regeneración tisular, traumatismos. También se puede usar en apiestética. Es una de mis especialidades, dando excelentes resultados las mascarillas con el apilarnil para prevenir el envejecimiento prematuro. Las propiedades y efectos terapéuticos del apilarnil clínicamente comprobados. Más adelante voy a exponer, entre muchos casos que he atendido el apilarnil, voy a mostrarles los resultados que tuve en 3 casos muy relevantes, con 3 pacientes, ya lo veremos más adelante. Las propiedades y efectos terapéuticos del apilarnil tenemos, es un estimulante, ¿me escuchan? Estimula el anabolismo, regula el metabolismo, mejora la memoria, mejora el ciclo menstrual en mujeres, mejora el rendimiento intelectual de los niños, también en adultos, mejora el neuropsicomotorismo. Asegura el buen rendimiento físico e intelectual, proporciona una mayor resistencia a la fatiga, aumenta la energía del cuerpo, la vitalidad y el poder regenerativo, aumenta la resistencia general del cuerpo a las enfermedades, aumenta la masa muscular en hombres, tiene un rol dietético, estimula las glándulas pituitarias suprarrenales, también estimula la espermatogénesis, mejora la erección y el deseo sexual. Voy a hablarles un poquito de historia sobre el producto, cómo lo conocí. Hace aproximadamente 15 años estuve en un congreso de apicultura y apiterapia, y entre los exponentes había una persona del Japón, que era un especialista en la larva del zángano. Entonces, a él le aprendí y conocí muchas recetas para trabajar con el apilarnil.
Japón le dicen, es muy curioso y nos dio mucha risa, le dicen el rompecolchones, bueno, no sabré por qué, le dicen el rompecolchones, y en Japón empezaron a darles en su dieta a los deportistas larvas de zángano. Empezaron en los campeonatos a rendir y les hacían las pruebas de doping, o si tenían, creían que ellos consumían doping o otros medicamentos, porque por lo regular la mayoría ganaban los campeonatos, veían en su rendimiento físico. Entonces, cuando llegaron a la conclusión de que era a este alimento se debía el rendimiento que ellos daban. Entonces, de ahí se desenlazó muchas recetas para tratar enfermedades y utilizarlo como energizante para muchos deportistas. Entonces, de acuerdo allí, aprendí algunas recetas, empecé a aplicarlo en la apiterapia acá con mis pacientes en Colombia, con excelentes resultados. Empecé a jugar con diferentes recetas, combinándolo con otros productos de la colmena, y la verdad que en ciertas enfermedades que empezamos a tratar, iba de la mano con unos médicos cirujanos especialistas en problemas traumáticos. De verdad que nos dio excelentes resultados. Ya voy a exponer cada uno de los casos. Se recomienda el consumo de suplemento a base de larvas de zángano en las siguientes afecciones: neurosis simple, depresiva, ansiosa, teonospatía, neurastenia, astenia sexual, impotencia, erección deficiente, breve esterilidad, síndrome premenstrual, migrañas, alta hipertensión craneal e hipotensión, hepatitis, disminución de la visión, insomnio, diabetes, obesidad, cuota, envejecimiento prematuro, como les decía, en la PC lo utilizo con excelentes resultados, arteriosclerosis, disminución de la memoria, trastornos inmunológicos. El internet está estable. Bueno, seguimos. El apilarnil. La base principal, tenemos larvas de zángano. ¿Por qué de zángano y no de obrera? Tenemos que el macho de la colmena contiene un nivel de proteína más alto que el de la obrera, porque el macho es el que menos labora en la colmena, se concentran mucho sus componentes en su estado larvario. Su estado larvario se aprovecha de la etapa del cuarto día, después de la postura del huevo, hasta el séptimo día. Es el estado donde se puede aprovechar esa potencia proteica en la larva. Por eso la utilizamos en esas etapas. Acá observamos antes de la operculación del panal, antes de que llegue al periodo de prepucio. Esto es en el séptimo día, sexto día. La podemos observar. Y acá la tenemos preparada, ya lista para el consumo, para los tratamientos. Y aquí tenemos una receta, el 80% de apilarnil, y el otro 20% lleva otros componentes de la colmena. Ya de acuerdo a las patologías presentadas por los pacientes, preparamos las concentraciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver los casos que he tratado con apilarnil. El primer caso clínico, hombre de 54 años, trastorno de pánico. Es una enfermedad que no es muy común. Trastorno de pánico es un tipo de trastorno de ansiedad, causa ataques de pánico, son sensaciones repentinas de terror y un peligro aparente. La persona puede sentir como si estuviera perdiendo el control.
También puede presentarse síntomas físicos tales como latidos rápidos del corazón, como taquicardias, dolor en el pecho o en el estómago, dificultad para respirar, debilidad o mareos, transpiración, calor o escalofríos, hormigueo o entumecimiento en las manos. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y sin previo aviso. La persona puede tener miedo de otras crisis y evitar los lugares en los que sufrió una crisis anteriormente. En algunos casos, el miedo domina su vida y no puede salir de sus casas. Tipos de ansiedad y sus características de la misma enfermedad: trastornos obsesivos, compulsivos, trastornos por estrés postraumático, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, agorafobia y fobia específica. Bueno, esto es un pequeño bosquejo, introducción de lo que se trata la enfermedad, porque no es una enfermedad muy común. Este paciente se trató 5 años con medicina tradicional, con sertralina, una tableta diaria, clonazepam. Son medicamentos psiquiátricos que ayudan a relajar el sistema nervioso para que la persona duerma, porque la persona no duerme. Fueron 5 años de tratamiento con estos medicamentos. ¿Qué otra sintomatología presentaba? De acuerdo a la historia clínica, el acompañamiento con su médico, con su psiquiatra, ya la persona no dormía. Cualquier problema insignificante que fuera, lo veía de un tamaño gigantesco. Mantenía debajo de las camas. Esta persona, del mismo miedo, él se escondía en los cuartos, en la oscuridad, no salía. Se dice que, de acuerdo al historial, fue el exceso de estrés, una persona que trabaja demasiado, se preocupaba mucho por los problemas de los demás, entonces empezó a acumularse todo este estrés, y de ahí fue el causal para tener este trastorno. Bueno, quiero aclarar algo muy importante. Independiente del tratamiento que sea, muy bueno que sea, más en estos trastornos, siempre la parte emocional es la prioritaria para tratar. Aquí tenemos que tratar principalmente la parte emocional. Esta persona empezamos a tratar su parte emocional y con apiterapia. Acá en su evolución empezamos con el solo apilarnil. Dejamos la pitocina para luego empezamos a darle a que consumiera apilarnil, precisamente por su miedo y su pánico. Él creía que el aguijón le iba a causar cantidad de problemas físicos, entonces lo llevamos suavemente con solo apilarnil, dándonos excelentes resultados. Él no dormía, sino era con sus medicamentos. Empezamos a suministrar una cucharadita de apilarnil todas las noches. Él no dormía, a veces tenía que duplicar su dosis con esos medicamentos. Entonces empezamos a reemplazar con apilarnil, ya él empezó a dormir mejor, también trabajando la parte psicológica, claro que sí. Todo esto en conjunto empezamos a ver una mejoría, pero llevaba con estos tratamientos de medicina tradicional 5 años. Entonces ya después de 1 año empezamos a ver su mejoría. Empezó a retirar sus medicamentos de una manera muy poco a poco fuimos retirando los medicamentos y suplirlos con la apiterapia. Ya después de 3 meses de consumo de solo apilarnil, empezamos a aplicar ya sesiones de apitoxina. Empezamos a aplicar sus sesiones, empezó a mejorar cada día más, ya conciliaba el sueño, sus crisis empezaron a bajar.
intensidad, ya sus miedos empezaron a quedar atrás y mejoró en un 70% después de un año de tratamiento con apiterapia. Esto llevaba su tiempo, ¿sí? Ya él, después de sus tratamientos también emocionales, en la actualidad ya es una persona con un 70-80% de mejoría en esta enfermedad, o sea, la ha superado en un 80%. Y él mismo se ha encargado de hacer folletos, algo muy bonito con este paciente. Él mismo creó folletos para empezar a hablar con personas y pacientes que tienen esta misma enfermedad, que la desconocen. Todo el mundo cree que es estrés, pues sí, el estrés es uno de los causales para que se genere esta enfermedad. Bueno, este es uno de los pacientes que ha salido adelante, inició con el Apilarnil, lleva 5 años consumiéndolo, obvio que estacionalmente, lo toma un mes, descansa un mes, así, sucesivamente lo llevamos y ya él no suelta este producto. Aparte de eso, lo comparte con su familia y les ha dado excelentes resultados a través de sus propiedades. Bueno, este es el primer caso tratado con el Apilarnil y apitoxina. Vamos con el segundo caso clínico. Hombre, 45 años, enfermedad de Parkinson. Es un tipo de trastorno, vamos a hablar un poco de la enfermedad de que trata. Es un tipo de trastorno de movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas, las neuronas, no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como la dopamina. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parecen darse entre miembros de una misma familia. Los síntomas comienzan lentamente, en general, en un lado del cuerpo, luego afectan ambos lados, y algunos son, como temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara. Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco. Lentitud de los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación. A medida que los síntomas empeoran, la persona con la enfermedad puede tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastornos de sueño o dificultades para masticar o tragar o hablar. Este paciente no se medicaba, es una persona que recurría a las recetas de internet, lo que el amigo le decía, él tomaba todo lo que le decían y empezó a empeorar, y entonces cuando llegó a mi consultorio empezamos a tratarlo con apiterapia, apitoxina, propóleo, apilarnil y polen. Empezamos con el Apilarnil, ya él no dormía, no se sostenía, andaba con bastón porque perdía mucho el equilibrio, ya el movimiento de sus piernas era muy débil. Entonces empezamos con Apilarnil y apitoxina. Y alternaba, ya después de 2 meses, alternaba Apilarnil y polen. O sea, no me gusta saturar todos los productos a la vez. Entonces yo los alterno. Empezamos. A los 2 meses de tratamiento mejoró en un 30%. Ya caminaba mejor, su temblor disminuyó un poco. Ya después de 4 meses ya mejoró en un 50%. Ya él no usaba casi su bastón, sus manos no temblaban tanto, era una persona que ya coordinaba mejor, se le sentía en su hablar mejor, y a los 6 meses una mejoría en un 70%. Actualmente la persona se sostiene, no ha habido, no ha retrocedido su enfermedad, se ha sostenido, muy juicioso con los productos, aplicamos sesiones de apitoxina. En la parte de bebé usamos los paralelos de los puntos del hospital. Estamos
VB20 paralelos con el punto TM17 de acupuntura. Utilizo ese triángulo en ese punto para las aplicaciones de apitocina, que son excelentes tanto para el Parkinson como para otras enfermedades. Bueno, ese es el segundo caso clínico. Ya no solamente con él, sino otros pacientes con Parkinson he tratado y con excelentes resultados. El caso clínico número 3. Este es un caso que la verdad me ha impresionado demasiado. Una mujer de 43 años, muy cercana a la familia. Tuvo un accidente hace 10 años en moto, tuvo un golpe en la cabeza bastante fuerte. Se produjo un trauma cráneoencefálico. Vamos a hablar sobre el tema para luego especificar la evolución y el tratamiento de este caso. El trauma cráneoencefálico es un daño que sufre el cerebro después de un traumatismo cráneoencefálico. Se debe, por una parte, a la lesión primaria o contusión directamente relacionada con el impacto sobre el cráneo o en el movimiento rápido de aceleración o desaceleración. Por otra parte, a la lesión secundaria, puede haber un edema, hemorragia, aumento de la presión en el cráneo, etcétera, que se desarrolla a raíz de la lesión primaria durante los primeros días tras el accidente, que puede conllevar grandes consecuencias en el pronóstico funcional. Consecuencias del traumatismo cráneoencefálico. La primera consecuencia de la lesión postraumática. ¿Qué le sucedió a esta paciente? Alteración de la conciencia, coma aproximadamente de 8 horas, trastornos a nivel sensorial, tuvo pérdida de oído, vista y otros sentidos. Trastornos del movimiento y la marcha, tuvo hemiparesias, tuvo un problema de movimiento en el hemisferio derecho del cuerpo, no le funcionaba su pierna y su brazo derecho. Y luego pasó a una tetraparesia, que ya fue perdiendo movilidad en todo su cuerpo, cuando ya no hay movimiento en sus extremidades. Trastornos en la coordinación motora, fue perdiendo todo su movimiento, solo le funcionaba la cabeza, aunque poco la movía por su dolor, porque el golpe fue recibido, iba en moto, se cayó y la recibió un muro de contención, el casco voló lejos y hubo una opresión en el lado izquierdo, en la parte del ojo, oprimió la frente, casi pierde su ojo izquierdo y afectó el oído, el nervio óptico, el nervio, esa parte del ojo y el oído. Tuvo trastornos en la coordinación motora, fue perdiendo el movimiento en todo el cuerpo, aproximadamente 2 años duró en este estado. Hubo alteración en el control de esfínteres, no controlaba sus esfínteres, quedó prácticamente como un bebé, tenían que hacer todo, vaciarla, llevarla a limpiarla ahí. Gran variabilidad de déficit cognitivo y conductuales. No tenía atención, no se concentraba, o sea, tenía pérdidas, tenía lapsos de desconectaba completamente del mundo, o pérdida de memoria, aprendizaje, todo fue como un bebé, volverle a enseñar, volverle, no reconocía a veces sus familiares, las personas que la visitaban, el razonamiento, la inteligencia quedó prácticamente, a veces llegaba a estados como un vegetal, duraba mucho tiempo así, entonces el lenguaje, el habla también la fue perdiendo, la manera de alimentarla, se le salía le derramaba la comida de su boca, se fueron atrofiando los músculos faciales,
el cambio de la conducta y la emoción, su parte emocional, en sus raticos que estaba lúcida la persona, su parte emocional destrozada, quedó convulsionando de 3 a 4 veces en el mes, en el primer año. En el segundo año empezó a convulsionar más o menos una vez por mes, o sea, fueron disminuyendo, pero esta persona sufría muchos vértigos, le daban náuseas. ¿Cómo fue su tratamiento? Con medicamentos de la medicina tradicional, le daban tramadol para sus fuertes dolores de cabeza, fenitoína, ácido valproico, son medicamentos anticonvulsivos, y duró en este estado prácticamente 2 años. Ya el tercer año es donde se inició el tratamiento con apiterapia. Empezamos a tratar con apiterapia, apitocina, propóleo, apilarnil, jalea real. Poco a poco se fue suspendiendo los medicamentos anticonvulsivos. Empezamos con el apilarnil porque tampoco conciliaba su sueño, pasaba las noches en vela, lloraba demasiado, así tuviera su conciencia lejana, no sabía, pero lloraba demasiado esta persona, no dormía, se quejaba mucho dolor. Empezamos a suministrar el apilarnil en las noches, ya empezó a conciliar su sueño y se le fue retirando poco a poco los medicamentos anticonvulsivos y se empezó a tratar puntos con microdosis de apitocina en la cabeza, en el punto M17, y empezó, en 4 meses se vio la recuperación increíble, empezaron sus músculos a coger fuerza, su sistema motor a responder más, igual había que hacer terapias, no le gustaba salir de su casa, entonces con sus familiares se trataba de masajes, como un bebé, empezar a llevarla a caminar. Y al 4.º año, su sistema motor ya empezó a funcionar en un 80%. En este 4.º año suspendió completamente los medicamentos. ¿Por qué le digo que los suspendió? No porque yo le haya dicho que los suspendiera, simplemente que ella empezó a ver la mejoría con la apiterapia. Cuando le llevaban sus medicamentos, ella los escondía y no se los tomaba. Entonces ella los botaba, nadie se daba cuenta. Y entonces eso fue un gran descubrimiento, porque ahí entendí todo lo que empezó a hacer los productos de la abeja, que no eran los medicamentos tradicionales, sino la apiterapia. Cuando nos dimos cuenta, encontraban las pastillas debajo del colchón, todo, ella no los consumía, y su evolución fue fantástica. Ya en el 4.º año empezó a recuperar, ya caminaba, ya hablaba, sí tenía sus momentos, su mente se distanciaba o se regresaba al pasado, tenía confusiones en épocas, pero ya poco a poco empezó a recuperar su memoria en un 80%, y en el transcurso del tiempo disminuían las convulsiones. Estamos hablando hace 10 años, y hace 4 años aproximadamente esta persona no ha vuelto a convulsionar, ni una convulsión le ha vuelto a dar en estos últimos 4 años. Una recuperación en estos momentos, en la actualidad, está recuperada en un 95%, y no se han presentado eventos convulsivos, de pronto retrocesos en su memoria. Su familia pues está muy contenta, porque decían que ella quedaba como un vegetal o quedaba así, completamente inválida. Entonces es increíble verla, que está más activa que antes. Entonces, este caso, les comento, mi público, me apersoné mucho de él, me llevó mucho
a amar las abejas, a ver todo lo que hacía con los pacientes. Y la verdad, la recuperación de esta mujer fue increíble, eso me llenó mucho. Por eso me dedico no solamente a la apiterapia, sino que soy rescatista, no permito que me maten una abeja donde sea y donde estén. Subo donde sea a rescatarlas porque Dios las creó para que nosotros viviéramos de ellas. Algo muy importante, aparte de este tratamiento, todo lo que les decía con el primer caso de trastorno de pánico, la parte emocional hay que trabajarla mucho, demasiado diría yo, un 50% de los tratamientos, por buenos que sean los tratamientos, si no trabajamos esta parte emocional, créalo que no nos va a funcionar un 100%. Esta persona que le ayudó mucho, que es muy creyente, muy pegadita de Dios, le creyó a Dios principalmente. Le creyó a Dios, se pegó de la mano de Dios y le creyó a la apiterapia. Ella decía que si Dios le había mandado esas abejas, era porque la iba a sanar y la sanó. Entonces, la fe, la apiterapia van de la mano, créalo. Y ver a esta mujer sana, la verdad que eso me llevó a esforzarme, a estudiar más sobre los productos, sobre todo donde no voy, porque ver personas reducidas en una silla de ruedas, en una cama, que la medicina tradicional los lleva a morirse a su casa, verlos parados, verlos bien, eso es el mejor pago, lo digo yo como apiterapeuta, como naturópata, mis pacientes levantados de una cama, eso es para mí el mejor pago. Yo quería compartirles a ustedes estos casos porque han sido relevantes en mi vida como profesional, como apiterapeuta, de ver estos maravillosos insectos que están en el mundo, que Dios los creó para salvar vidas. Por eso es que estamos, gracias a la FELAPI, difundiendo, llevando la apiterapia hasta el último rincón del mundo. Y así lo haremos para salvar muchas vidas. Quería compartirles con ustedes y les presento esa paciente que tuvo todos estos traumas, duró 3 años en cama, reducida, sin memoria, como testimonio. Aquí se las presento, está frente a ustedes hablándoles, con todos los sentidos puestos y con la ayuda de Dios. La apiterapia, aquí está hablándoles este hermoso testimonio. Quería compartirlo con ustedes. Doctora, realmente, perdón que lo interrumpa, es impresionante realmente cómo usted nos describe cómo en este caso es que la apiterapia la ha insertado a tener